Tú como mamá has notado que tu hijo se abruma cuando vas a un sitio donde hay muchísima gente, como por ejemplo una fiesta de cumpleaños, ir a la iglesia, quizás ir al supermercado, y tú no sabes por qué ni qué hacer, o de pronto ni siquiera en ese momento tu hijo se siente abrumado, sino que luego de que vas a un parque o visitas alguno de estos sitios donde hay muchísima gente, tu hijo está súper hiperactivo, desregulado, tiene desbordes emocionales. Bueno, en este video yo te voy a explicar cuál es la causa y qué estrategias vas a utilizar tú en casa para poder ayudar a tu pequeño. Hay muchos niños que son sensibles tanto al sistema visual, es decir, la información que sus ojitos pueden recoger del medio ambiente externo, y al ver tantos colores, tantas personas, tantas cosas a su alrededor, no pueden registrarlo ni organizarlo y hacer de eso una respuesta adecuada. Entonces puede que ese sistema visual sea hipersensible y esa respuesta sea, obviamente, o me congelo, o empiezo a pelear, o me dan desbordes emocionales, o de pronto no puedo ir a socializar porque es demasiado para mí. Tengo muchos padres que me dicen eso. Mi hijo no quiere ir a jugar con otros niñitos cuando estamos en una fiesta. Pero te pregunto a ti, ¿qué pasará detrás de todo esto? Solamente vemos la conducta, pero no vemos la causa. Entonces esa puede ser una. La número 2, también puede que haya hipersensibilidad en el sentido de la audición, que quiere decir que muchos niños se abruman por todo este ruido de diferentes sonidos que están pasando, que quizás tú como adulto tú puedes bloquear, pero un niño que tiene sensibilidades en este sistema no. Entonces son niños que escuchan a una ambulancia pasar, al bebé llorando, al adulto hablando, el sonido del aire acondicionado, y entonces tantos estímulos pasando al mismo tiempo se agobian y pues obviamente es como que ese vaso se desborda. Entonces esas pueden ser las causas. Ahora bien, ¿ustedes qué van a hacer en casa? Número 1, siempre lo digo y lo recomiendo, hay que anticiparle al niño a dónde van a ir, pues si tienes idea de quiénes van a estar en esa fiesta, cómo va a ir en esa fiesta, nos vamos a montar en el carro, vamos a ir con tu tía Pepita, todo lo que vaya a pasar lo vas a anticipar. Si lo puedes hacer con visuales, mucho mejor. Si no, pues bueno, de forma auditiva está bien, pero anticiparle. Luego, cuando lleguen a la fiesta, puedes ofrecerle al niño de pronto algún peluche, algún objeto que el niño se pueda sentir cómodo y confortable, y ese sea como que mi zona de seguridad para cuando el niño tenga ese nivel de ansiedad alto. No lo obligues a típico, anda para allá a jugar con los amiguitos, no, aquí no te vas a quedar. No lo obligues y dale su tiempo de poder procesar toda esta información que está pasando alrededor de él o de ella. Otra de las cosas que yo te voy a recomendar es que quizás en el periodo de 1 hora puedas tomar un descanso y lo remuevas de tantas cosas que lo abruman. Entonces te lo puedes llevar a un baño, te lo puedes llevar al carro y decir que se te quedó el celular, que se te quedó algo que te acompañe a buscarlo, o puedes removerlo de la fiesta si estás en una casa, de pronto ir por la urbanización y caminar una vueltita y luego te vuelves a meter, cosa como que de ese sistema nervioso pueda tener la oportunidad de poder bajar, descansar y no sobreestimularse y llenar ese vaso para que después tu hijo no explote. Así que ahí ya tienen las herramientas, las que ustedes pueden utilizar. Espero que les pueda funcionar. Si tienes alguna pregunta, duda o comentario que me quieras hacer sobre este tema, por favor, aquí abajo déjamelo, que con muchísimo gusto te leo.
Y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para que te eduques y tengas videos como este que te van a servir y yo sé que son de gran valor para ti y para tu familia.